pirulo tropical? Sí. ¿Y a qué sabe? Hola, weirdos y weirdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos una vez más a mi cueva y sed bienvenidos una vez más a un vídeo coral de Videoclub Weird, donde amigos del canal y compis de plataforma pues elaboramos, colaboramos todos juntos en la confección pues de una lista, ¿no? De una pequeña lista conformada por clips hechos por cada uno de nosotros, hablando de una película en concreto que case con la temática general del vídeo, ¿no? Valga la redundancia. En este caso, como ya habéis visto en la miniatura, o como, bueno, pues como hace creo que 2 meses que vine anunciando ya en la pestaña comunidad, el tema es terror en el mar. Con terror en el mar, bueno, pues caben dentro de esa temática, caben pues todas esas películas en las que pues un monstruo marino, un tiburón, unas pirañas, un pulpo, un matarife con un cuchillo, un fantasma acuático, no sé, cualquier película donde haya un elemento terrorífico y transcurra en el mar, en un río, en un lago, en una charca o sucedáneo. Por lo demás, no me voy a enrollar mucho, quiero dar las gracias a todos los que han participado en este vídeo, por supuesto, y antes me voy a adelantar por si alguien pone en los comentarios, pues no habéis hablado de esta película o falta tal, que os conozco y sé que sois de ese palo. Pues si falta, es porque tú no has hecho el clip, es porque no te has apuntado, porque a estos vídeos corales está invitado todo Dios. De hecho, suelo anunciarlos con bastante tiempo de antelación y estáis invitadísimos, así que aparte suelo colgar la lista, sabemos ya de antemano qué pelis van a salir aquí, con lo que no hay excusa. Si crees que falta una película y tal, bueno, pues piénsatelo para el próximo vídeo coral. Apúntate a hacer un clip de la película, del tema que toque en el próximo vídeo coral de Videoclub Weird y quítate esa vergüenza y esas chorradas. Así que, por lo demás, gracias por estar ahí al otro lado, gracias por estar suscritos. Si no lo estáis suscribidos, por favor, ya sé que es triste pedir, pero YouTube es más difícil que el Ghosts and Goblins, así que vuestros likes, vuestros comentarios, vuestro feedback es fundamental, puesto que sois el motor de este canal, con lo que sed generosos con todo ese feedback. Bueno, y si os tiráis el moco ya y me queréis poner un super gracias de esos con dinerete y tal, pues mucho mejor. Pero bueno, no me enrollo, damos paso ya a este vídeo coral súper veraniego titulado Terror en el mar. Así que empezamos. Y viene el negro, negrito, el frigo con meneíto. Señoras y señores, huerdos y huerdas, perdonad por estas fricadas, pero si no, no sería el SAS. Bueno, hemos llegado a otro vídeo coral. Llega el verano, llega el buen tiempo y, por ende, las camisas hawaianas tipo Gordy. Estoy muy orgulloso de haber encontrado una. En esta ocasión os traigo una película veraniega. Yo diría que la película veraniega por antonomasia. Esta no es otra que el clásico de Steven Spielberg, Tiburón. En inglés, Jaws. Yo me quedé flipando cuando me enteré de que se llama Mandíbulas esta peli. Claro. Aquí el señor de los títulos, amigo de Roberto Gallego, Zágalas, señores del jurado. pues decidió titularla Tiburón. Y nada, esta película, como veis, es, bueno, digo, la caja y tal, es de estas piratillas. Sí, lo soportaré. Bueno, antes de empezar con la reseña en sí, quiero también hacer un poco de spam, ¿no? Rollo Stanley. ¿Qué os gusta más, el rojo o el azul? Y recomendaros mi libro, he venido aquí a hablar de mi libro. No esperaba que hicieras eso conmigo. Los monstruos de Spielberg, escrito por un servidor, publicado por The Force Books. Y ahí tenéis en la tienda online de esta gente, pues, pedazo de estudio de los monstruos de Spielberg, ¿eh?
Lo tenéis disponible en theforcebooks.com. Nada, ¿qué decir de esta película que no se ha dicho ya? Es una película mítica tanto de la historia del cine como del cine veraniego. Cuando salió fue una verdadera revolución, a pesar de todos los pronósticos negativos que tuvo la película, todas las anécdotas que Spielberg tuvo que afrontar, bueno, más que anécdotas, pues ¿no? Nunca mejor dicho, que tuvo que afrontar para desarrollar la producción. Desde pues que todos los ciudadanos, bueno, mejor dicho, lugareños, ¿no?, del pueblo ese de Martha's Vineyard, o como se llame, donde rodaron Tiburón, pues se pusieron en contra de, digamos, de la producción en sí, ¿no? Y empezaron a boicotear pues todos los decorados, incluso les triplicaron los precios solo por ser de Hollywood, ¿no? Cosa que dices, hostia, sois un poco cabrón. Y además un montón de anécdotas que no voy a explicarlas todas porque si no me voy a comer el tiempo de los demás. Tampoco es plan de que me odien los compañeros de este vídeo coral, así que iré un poco al grano, ¿no? Tiburón, además de representar una grandísima película de la historia del cine, es pues, bueno, la original de una saga que se perpetuó a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí tenemos El último escualo, ¿no?, la película fetiche de Lord Weir y demás subproductos, ¿no? Piraña y demás películas que salieron a la sombra, ¿no? ¡A la sombra de los pinos! O a tenor, mejor dicho, de esta película, ¿no? A mí me encanta de principio a fin. Creo que es una película filmada con un gusto exquisito, desde que se elude el bicho, pues que se elude porque la mayoría de las veces o bien estaba estropeado el bicho, o decir, el animatrónico del tiburón, o bien pues se había hundido en el mar. Yo estoy flipando ahora mismo. Porque una de las réplicas se hundió en el mar y ya no lo consiguieron rescatar, ¿no?, el tiburón. Eso jugó a favor de que la película fuese aún más artística, ¿no? Porque al principio con la música de John Williams, con ese plano subjetivo ahí mirando para arriba que se va a comer a la crisis, ¡pum! Bueno, genial, ¿no? ¡Genial! Eso por un lado. Y luego, como he dicho, la música de John Williams cuenta la anécdota, ¿no? La que yendo a escuchar los previos, ¿no?, de la música, llegó el señor Spielberg ahí al estudio de Williams y dijo, bueno, va, que te voy a tocar el tema de Tiburón, ¿no? Spielberg se esperaba encontrarse con una melodía así como de rollo Bernard Herrmann, ¿no? Que de hecho se parece bastante, pero formalmente es diferente, vaya. Bueno, pues empieza a tocar con el piano las dos notas de tin, 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 tin. Y Spielberg se partió el culo en plan de... Qué gracioso eres, ahora tócame realmente la música de Tiburón, ¿no? Y el John Williams ahí, pero si te la estoy tocando, gilipollas, ¿no? Hay que ver, menudo lío. Y al final Spielberg dijo, coño, pues funciona, ¿no? Funciona porque es genial, ¿no? O sea, la quintesencia del minimalismo musical hecha notas, ¿no? Quiero destacar también Richard Dreyfuss, porque me encanta, es un tipo muy simpático. Interpretó al ictiólogo Matt Hooper, ¿no?, que es esa persona friki, ¿no?, del estudio marino, y resultaba genial el contraste con el Queen. ¿Qué va, Queen? Interpretado por Robert Shaw, y ese choque ahí entre los dos personajes me parece maestro. Es tipo Laurel y Hardy, ¿no? Tipo C3PO R2D2, esos dos personajes contradictorios que bueno, que lo que hacen es un poco pues aliviar la tensión dramática y hacer un buen trabajo a nivel actoral. Y como no, también destacar el papel, el monólogo de Robert Shaw con el buque Indianapolis, donde, bueno, es un hecho histórico, ¿no?, en donde este personaje estaba, ¿no?, y entonces se salvó de la comilona de los tiburones, ¿no?, porque se ve que de los 1000 y pico de tripulantes, 700 fueron devorados por los tiburones. No sé si es verdad o qué, pero el hombre hace una brillante interpretación. Ese monólogo fue
improvisado por Mr. Robert Shaw, aunque bueno, hubo un poco de polémica porque algunos guionistas se lo atribuyeron. Es uno de los momentos más dramáticos de la película. Era el nombre del buque de la Armada Indianapolis. ¿Qué? ¿Estuvo en el Indianapolis? Toda ella es para mí perfecta. Aventura, terror, humor, lecciones de buen cine. Es que lo tiene todo esta película. Bueno, la película fue un blockbuster, así que no dejéis de revisitar el clásico del señor Steven Spielberg, Tiburón, la original. Os saludo, huerdos y huerdas, y hasta el próximo vídeo coral. Este verano, negrito. ¿Qué tal, weirdos y huerdas? No sé si lo habré dicho bien, la falta de práctica. Espero poder repetir mucho más en el canal. Para mí es un gustazo. En primer lugar, agradecer muchísimo al creador del canal que me haya dejado participar. Para mí es un lujo reunirse con gente que le gusta el cine, con gente ochentera. Así que muchas gracias por dejarme participar. Buenísima la idea, el canal me encanta y bueno, extensible al resto de canales que ya iré luqueando por mi ojo bueno y que decirles que un placer poder participar, y los que quieran darse una vuelta por mi canal Planeta Charlie, que también es de cine ochentero, no solo de cine, sino también hablo de videojuegos y fricadas varias, pues por aquí estamos. Saludetes desde Gran Canaria y película de terror acuático, creo que era el tema coral en esta ocasión. Hombre, obviamente la primera que se me vino a la cabeza fue la obra maestra de Spielberg, Tiburón, pero ya daba por hecho que alguien iba a ser más rápido que yo para poder comentarla, así que me he ido a una no muy conocida, porque también es verdad que hay muchas que también son conocidas, 47 metros, Mandíbulas, hay varias que seguro que van a tocar otros compañeros en el canal, y voy a intentar tocar una que a lo mejor nadie recuerda o que por lo menos no se tiene tanto en la memoria. Y entonces me he ido a una de 1989, no sé si la recordarán, que a mí me gustó bastante, tengo que decir que me gustó bastante, pero tengo claro que no es un buen producto. Estoy hablando de Leviatán de 1989, creo que se llamaba Leviatán, el demonio del abismo o algo así, 1989, dirigida por Josh Pomatos, que es el que hizo pues algunas de las entregas de Rambo. De hecho en el reparto está Richard Crenna, el maravilloso coronel de la saga de Rambo, pues sale aquí en otro papel, y tenemos de protagonista, atención, nada más y nada menos, chicos y chicas, que a Peter Weir, el actor que dio vida a ese maravilloso personaje, a esa maravillosa película que es Robocop, la primera, porque el resto es para olvidar, y el remake ni te cuento. Pero bueno, no me voy por las ramas. Leviatán 1989, Peter Weir, Richard Crenna, en el reparto Amanda Frey, que a mí me encantaba esa mujer, me tenía loco. Si tuviera que resumirlo en pocas palabras, diría que Leviatán es una mezcla, es la suma de Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, con La Cosa, de Carpenter. Pues esas dos películas mezcladas, fusionadas, pero trasladándolo, ojo, aquí está el detalle, al mundo acuático, al mundo submarino. Entonces, ¿de qué va la película? Pues la película va de un grupo de gente que está trabajando en una plataforma minera en el océano, rescatan un barco ruso, creo recordar, encuentran un tesoro, encuentran unos lingotes de oro y tal y cual, pero en ese barco ruso donde rescatan esos lingotes de oro y están todos felices porque nos vamos a forrar, resulta que encuentran también cadáveres de los tripulantes, y ya eso ya da mal rollo. ¿Cuál es el kit de la película? Pues que cuando vuelven a la base no vuelven solos, como Alien, el octavo pasajero. ¿Y qué es lo que hizo el director aquí? Pues cogió y trasladó, y el guionista, pues cogió y trasladó esa esencia de Alien, de estar un grupo de personas encerradas en un sitio del que no pueden escapar, pero introduciendo un elemento, digamos, en ese sentido negativo, que es el alien, en este caso un alien acuático, y la mezcla con La Cosa es porque al principio digamos que el alien que se mete con ellos tiene la capacidad también de transformarlos a los diferentes integrantes. La película, como digo, es muy ochentera en ese sentido, es muy disfrutable, yo creo que si no lo han visto lo van a disfrutar, pero es como si alguien ejecutara Alien y La Cosa, pero a nivel de serie B,
normalita, serie B basta, digamos, ¿no? Lo mejor de la película, sin lugar a dudas, pues bueno, los actores están bastante bien dentro de un producto que no daba más para sí, el guión es bastante básico, se dan circunstancias que no tienen mucho sentido, pues por ejemplo que tengan un lanzallamas en una nave acuática, pues no tiene mucho sentido quizás, o sí, pero bueno, si te vas a enfrentar a un alien no viene mal, pues se dan algunas cosas que dices tú, coño, esto flojea un poco por aquí, pero es verdad que está bien ejecutada, no sin llegar a ser un peliculazo, y es verdad que los actores lo hacen bastante bien para la historia que tienen delante. Los efectos especiales obviamente no llegan al nivel de Stan Winston, estamos hablando de una eminencia, pero es una película bastante entretenida que si quieres ver un día, que no quieres ver algo que te haga comerte la cabeza y que tengas que estar atento a los detalles y tal, pues es perfecta porque es un rollo muy ochentero, es un rollo que se te va súper rápido y ya te digo, es una película simplemente para disfrutar. Así que nada, Leviatán, ahí la tienen, si no la han visto yo les invito a verla. Y que decirles, weirdos y huerdas, que yo encantado de volver a participar en futuras ocasiones y que nada, si se quieren dar una vuelta aquí por Planeta Charlie, pues yo encantado la vida. Ya yo les echaré un ojo a todos ustedes. Un placer, chiquillos, a seguir bien. Prepárate para un super verano con Happy. Hola, weirdos. JM, yo soy Decrepitus y agradezco este espacio que me dais aquí en vuestro canal para poder hablar de este peliculón de monstruos marinos. Tranquila, y peces de sobra. Casi se te meten en la barca de un salto. ¿Ah, sí? Sí, eso es lo que dicen. Yo no pienso volver a este sitio, desde luego. Debe de ser la contaminación. Aquí no hay ni renacuajo. Dirigido por Fabrizio De Angelis. Quien no conozca a Fabrizio es el director de... ¿cómo decirlo? Espera, os lo voy a leer porque así del italiano lo tengo olvidadito. Ragazzo del kimono d'oro. Mira que fácil, ¿eh? 1, 2 y 3 partes. Esta película en español, ¿quién es? Karate Kimura. Buah, y luego Thunder. Con el gran McGregory ahí dándole caña. La verdad es que es un conocido, es un magnífico director, bueno, de exploiter, o sea, ya sabemos lo que hay, que con poco presupuesto pues nos sacaba maravillas, como lo es esto es una maravilla, muy divertida y además, como no, aquí hay un actorazo que para mí mola mucho, porque a mí me gusta mucho el western italiano, que sale en muchas películas así del Día de la Ira, como es Onio Giornami. Asqueroso lagarto, sal del fango y me haré un bolso con tu repugnante pellejo. A mí no me asustas, hijo de puta. Estoy aquí, renacuajo de mierda. Renacuajo. Los cocodrilos son muy sensibles. Se ponen furiosos si les insultas, se ponen como locos. Es que no se ve bien y me da mucha rabia esto. ¿Lo veis? El título es como un coprotagonista y eso mola un montón. La verdad que tiene unos frasones, cada vez que sale se lleva las actuaciones y para mí es que llena la pantalla y si no fuera por él la película sería bastante más aburrida. Esta película se me ha hecho muy divertida, yo la recordaba, ¿sabes? ¿Te acuerdas de que me reía por el cocodrilo tan magnífico y ese final que tiene? ¿Queréis ver explotar un cocodrilo? Aquí lo veréis, vais a disfrutarlo. ¿Queréis ver plastiquete? ¿Prótesis? Aquí la veréis. Gore chungo también. Bueno, ¿por qué no? Frases lapidarias, unas cuantas. Esta es vuestra película. Cocodrilo, asesino, killer, croc. Cocodrilo. Killer. Los cocodristos. En la segunda mitad de la década de los 70, el amiguete Joe Dante se dedica a las más que diversas labores en el seno de la productora New World Pictures del rey del cine de bajo presupuesto, Roger Corman. Es allí donde, bueno, comienza montando trailers, pero también será el editor de la primera película de Ron Howard, Grand Theft Auto, aquí titulada como Loca Escapada a Las Vegas, o Hollywood Boulevard, aquí también traducida con el literal título
título de Esas locas del cine, de Alan Arkush, entre pues un mogollón de curros que le salgan ahí bajo el amparo, ¿no?, del señor Corman. Y es el señor Corman cuando pues planta sobre la mesa dos proyectos. Uno de ellos sería un musical titulado en inicio como Girls' Gym, que acabaría convirtiéndose en el Rock and Roll High School, con los Ramones y PJ Souls por ahí pululando. Y el otro sería pues un exploit del Tiburón de Steven Spielberg en respuesta y para aprovechar el tirón, ¿no?, del anuncio por parte de la Universal del rodaje de la segunda entrega de nuestro escualo favorito. Y por supuesto, pues esa película acabaría convirtiéndose en este Piraña del año 78, dirigida por Joe Dante, aunque Joe Dante prefería mil veces ponerse tras las cámaras de ese Rock and Roll High School, que le molaba más, que le enrollaba más, pero bueno, también acabó haciéndolo, puesto que a ese Alan Arkush, ¿no?, que fue quien se llevó el proyecto de los Ramones bajo el brazo, bueno, pues tuvo que sustituirlo cuando este se vio impedido por problemas de salud para acabar dicha peli. Pero bueno, en estos momentos nos encontramos con este Piraña que yo tengo en esta edición en Blu-ray, no prensado, no sé cuál es la editora, pero es una de estas editoras que todos conocemos, ¿no?, que se dedican pues eso, a sacar estas, bueno, iba a decir estas mierdas, pero bueno, esta es un peliculón, pero en esta mierda de edición no prensada, que bueno, que la verdad es que no sé, no la había visto, la desprecinté el otro día, que hace mogollón que la tengo, y cuando vi que era pues eso, un Blu-ray quemado ahí en el trastero del dueño de esta distribuidora, pues pensé, vaya puta mierda, y nos tenemos merecido pues que nos tengan vetados desde el exterior. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es que mi segmento para este terror en el mar, para este vídeo coral, pues este Piraña de Joe Dante. Es curioso y gracioso que la versión preliminar del guión de Piraña, escrita por un tal Richard Robinson, que posiblemente lo conozcan en su casa a la hora de cenar, fuera pues la historia de unos peces, mitad gatos, mitad pirañas, que se dedicaban a sembrar el pánico entre bañistas, con la dificultad de que estos gatos, estos gatarañas, catrañas o como se llamasen, se sentían atraídas por la sangre, con lo que había una cierta dificultad para llevar adelante, ¿no?, esta idea, puesto que tenías que tener bañistas que estuvieran sangrando y que se metieran en el agua, con lo que el reto era encontrar situaciones en las que los personajes se bañasen, ¿no?, en esas circunstancias, incluso llegar a pensar pues en un incendio o en un oso por ahí suelto en el campo, ¿no?, que atacase previamente a estos bañistas y luego fueran devorados por estas pirañas gato. Por supuesto, esto se desechó, esto no tenía ni pies ni cabeza, y Corman encargó pues una nueva reescritura a John Sayles, que posteriormente trabajaría también en Aullidos de Joe Dante, La bestia bajo el asfalto, convertido después en un cineasta independiente de cierto prestigio, e incluso autor de la versión preliminar también de ET, cuando ET no era un zurullo con el cuello largo, sino que era una banda de alienígenas hostiles que atosigaban, acosaban a una familia de granjeros en el medio oeste americano. El caso es que este John Sayles pues se dejó de lado todo esto de las pirañas gato y se centró en lo que Corman quería, es decir, muchos ataques de las pirañas a bañistas bastante impactantes para poder meterlos también en el tráiler y poder vender el proyecto, y por otro lado pues el clímax final en una especie de parque acuático donde las pirañas pues saciaran su voraz apetito. La elección de Sayles también le venía bien a Dante, convirtiéndolo también en un fuerte aliado, puesto que ambos tenían sensibilidades de izquierdas, es decir, lo que los americanos entienden por ser de izquierdas, puesto que Sayles metería en la historia cierto mensaje antimilitarista, puesto que las pirañas son creaciones del ejército norteamericano, ¿no? Y también un cierto mensaje anticapitalista, puesto que la avaricia del dueño de ese parque acuático, interpretado por el actor fetiche de Joe Dante, Dick Miller, pues sería el causante de ese clímax sangriento del final de la película. Y por su parte, Sayles ha manifestado en alguna ocasión que
donde mejor lo han tratado en su calidad de escritor, de guionista, ha sido pues en estas, digamos que productoras de bajo presupuesto, puesto que Corman le pagó unos $10.000 por la reescritura del guión, que era algo inusual dentro de la New World Pictures, se salía, digamos que del caché habitual, ¿no? Y Sayles comentaba que si Corman pagaba por un guión, eso significaba que esa película se iba a rodar sí o sí. Además que Sayles también imprimía cierto tono, ¿no?, de película de monstruos de los años 50, ¿no?, entroncándolo con esa ciencia ficción de la década, ¿no?, de la década de los 50, puesto que también Dante no se sentía cómodo cuando se le comentaba que esto era un exploit de Tiburón. Para Dante, Tiburón no era más que una película de monstruos de los años 50, pero con mucho más presupuesto, y él veía Piraña, veía su proyecto pues también como un homenaje más modesto hacia esas películas y no hacia pues el blockbuster veraniego que firmó en el 75 el señor Steven Spielberg. Y como al señor Corman lo que más le interesaba de este Piraña pues eran las escenas más impactantes, es decir, las de ataque, se puso pues un cierto interés y cierto mimo, ¿no?, en la realización de las pirañas. Para ello, Dante recurrió a los servicios de gente que había currado en la Guerra de las Galaxias un año antes, en la ILM, gente como John Berg, Peter Curran o Phil Tippett. Además, dentro de este equipo de efectos especiales estaba Chris Wallace, futuro diseñador de los Gremlins, ¿no?, también dirigida por Dante, y un jovencísimo Rob Bottin, que entró pues un poco de rebote cuando Rick Baker, que era su mentor, pues rechazó trabajar en Piraña, puesto que pues le ofrecían una miseria. De hecho, Rob Bottin aceptó trabajar en Piraña por unos escasos $100 y la posibilidad de intentar meter una escena dirigida por él. Él quería meter dentro de estos ataques de las pirañas, pues como estos voraces pececillos se comían a una pareja de tartamudos. De toda esta historia, Rob Bottin solo pudo colar pues una reproducción de su cabeza flotando en el río, ¿no? Y poco más. Y por si a alguien le suena a Rob Bottin así de nombre, pero no lo ha puesto, todavía no lo ha situado en el mapa, Rob Bottin fue fundamental también en la posterior Aullidos, es el responsable de las transformaciones en licántropos, ¿no?, de esta segunda película de Joe Dante, o por supuesto de los efectos especiales de La Cosa de John Carpenter, amén de ser también el creador del traje de Robocop. Rob Bottin, pues con 17 añitos estaba aquí en Piraña. Para la creación de las pirañas se intentó hacer de todo, tirando del escueto presupuesto de $50.000 que tenía el departamento. Se intentó hacer uso de una piraña animatrónica que al final no se pudo utilizar, puesto que la recibieron, se acabó de confeccionar cuando ya se había acabado el rodaje. También marionetas movidas por hilos, pues eso, llenando la piscina de la USC de Los Ángeles, pues eso, de cables e hilos que fueron poco factibles cuando pues uno de los implicados, uno de los miembros del departamento, pues se metió en la piscina y se llenó ahí de arañazos y laceraciones, con lo que se optó pues por esa técnica, ¿no?, de mojado sobre seco, es decir, con disipadores de humo y geles y tal, intentar pues simular que lo que está rodado en seco pues ocurre, ¿no?, bajo el agua, ¿no? De hecho, es común ver en la película, pues ver cómo las pirañas, que se las ve a flashazos, pues aparecen nadando hacia la misma dirección y todas muy parecidas y tal, y con poca movilidad. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, pero creo que queda bastante bien en pantalla. También habría que mencionar a esa criatura realizada con stop motion, ¿no?, por obra de Phil Tippett, que aparece en el laboratorio, ¿no?, del ejército, ¿no? Y también comentar que con esta criatura había pajas en el aire, ¿no? Querían que al final de la película apareciera, pero ya gigante, ¿no?, en plan monstruo de los años 50, ¿no?, y que, bueno, pues sembrara el caos
entre los supervivientes del último ataque de las pirañas, cosa pues que lamentablemente no se pudo hacer por falta de dinero, por supuesto. El rodaje duró unos 22 días, prácticamente se hizo el grueso en Texas, tuvo problemas sobre todo con transportistas y camioneros, ¿no? Puesto que esto era una película no sindicada. El reparto tampoco tenía, digamos que figuras, grandes espadas, ¿no? Del cine, ¿no? Eran más bien caras televisivas, bastante conocidas en la época, como la de Bradford Dillman o Heather Menzies, que en esos momentos pues tenía, a lo mejor estaba en el top de su popularidad porque aparecía en la serie de La fuga de Logan. Heather Menzies, que había sido Playmate, tenía un topless que al final pues no le hacía mucha gracia a su marido que lo realizase, y pues se ve que la camarera de piso del hotel donde estaba alojada esta mujer durante el rodaje pues se prestó a hacer ese topless. Tenemos por ahí también a Barbara Steele, a Keenan Wynn o a un Kevin McCarthy, ¿no? Que también aparecería en otras películas de Joe Dante, y que bueno, Kevin McCarthy, popularísimo actor de largo recorrido, pero que siempre recordaremos por su papel protagonista en La invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel. Digna de mención la música de Pino Donaggio, y en el montaje Joe Dante se dejó las cejas, se dejó ahí la vida prácticamente, se volcó en él y contó con la ayuda de Mark Goldblatt. Mark Goldblatt, que acabaría convirtiéndose pues en uno de los editores, de los montadores del cine de acción más guay, ¿no? Que hayamos podido ver, el montador de Terminator 2, por ejemplo, y también director de la primera película del Punisher, protagonizada por Dolph Lundgren. Con lo que Piraña, pues una peliculita de la New World Pictures con un presupuesto de unos $600.000, acabó estrenándose en 1978, cosechando gran éxito entre el público, consiguiendo pues la no desdeñable cifra de 16 millones de recaudación, que no es moco de pavo. Posiblemente es uno de los mejores exploits de tiburón. La Universal estuvo pues a esto de mandar a la New World Pictures, pero bueno, por lo visto se ve que a Steven Spielberg le encantó la película, le gustó mucho, y puso todo lo posible, ¿no? Para que la Universal desestimase, ¿no? El tener que demandar a los autores, a los responsables de Piraña. De hecho, Dante suele contar que cuando Spielberg le citó para ficharlo para Gremlins, le daba mucho apuro, ¿no? Que su primera película fuera un exploit de tiburón. A lo que, bueno, le sorprendió cuando Spielberg, el rey Midas de Hollywood, en aquellos momentos le dijo que era súper fan suyo, que Aullidos y Piraña le habían encantado. Y esta no sería la última vez en la que Dante se acercaría un poco también al terror acuático, ¿no? Puesto que la Universal, cuando estuvieron elucubrando sobre una tercera entrega de su Tiburón, pues pensaron en una especie de spoof movie titulada Tiburón 3 Humanos 0, que Joe Dante hubiera podido dirigir, hubiera podido estar ahí, sentarse detrás de las cámaras, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que la Universal desestimó, y volcándose además en esa tercera entrega, en esa segunda secuela de Tiburón, rodada con ese 3D de Chichinabo, que aquí en España pues tuvo sus problemillas porque nuestro amigo José Frade tituló El último squalo de Enzo Castellari como Tiburón 3, y todos sabemos que Tiburón 3 de Enzo Castellari es la buena, es la secuela buena de Tiburón. Pero bueno, esa es otra historia que además podéis escuchar en el vídeo que le dediqué en su día a Tiburón 3, la secuela bastarda que mola más que la original. Hola Weird People, ¿qué tal estáis? Bueno, pues en esta ocasión el vídeo coral no es un vídeo coral cualesquiera, pues el señor Weird, que vive en Palma de Mallorca, conoce los peligros del mar y desea que estemos advertidos frente a ellos ahora que se acerca el verano. Porque esto que os voy a decir es una frase de un cómic de Spider-Man, pero es muy cierta. Cuando tú vas por la calle, las posibilidades de que te ataque un tigre son mínimas, pero cuando entras en el mar, pasas a formar parte de la cadena alimenticia, es decir, estás aceptando la posibilidad de convertirte en comida. Y yo os propongo que os convirtáis en comida para los humanoides del abismo, porque sí, porque esto tiene ciertas ventajas. Si tú te caes al agua y te empiezan a devorar y notas que cada vez pesas menos y gritas ¡tiburón, tiburón!, pues la gente dirá, hostia, yo no voy.
Pero si gritas humanoide del abismo, pues la gente dirá, uy, ¿qué está pasando? ¿A qué se refiere? Y alguien más pringará contigo y el verano no se te fastidiará solo a ti, que eso no interesa, a no ser que seas una chica, porque estas criaturas en particular tienen unos intereses muy veraniegos. ¿Sabes? Supongo que se me entiende lo que quiero decir. Y eso nos lleva a un tema importante de esta película, que son las canicas. Sí, las canicas condicionaron mucho la grabación de esta película. Esta producción es una producción de la factoría Corman, lo que significa que va a haber carne en el menú. Es del año 1980, dirigida por Barbara Peters. Y se ve que el primer corte que esta directora le ofreció al productor pues no fue del todo de su agrado, sencillamente. Yo en mi ingenuidad pensé que le había ofrecido un corte muy suave cuando me enteré de la historia, pero no, las escenas gore, las escenas de ataque de los monstruos son obra de esta directora, y personalmente pienso que están muy bien conseguidas a nivel de efectos especiales y a nivel de rodar la acción. Son bastante grotescas y bastante brutales. Pero las escenas en las que estas criaturas agreden con intención erótica a las muchachas del pueblo, pues se ve que no fueron del agrado del productor. Quería que fuesen más obvias, más explícitas, más caniquescas. Y para eso el productor pues contrató a un director ninja, Jimmy T. Murakami, para que así de Strange rodase más secuencias y añadiese más de esto en la película, lo cual pues mira, no fue del agrado de la directora, pero bueno, al final dio la película que tenemos hoy aquí. Y más allá de esta controversia, la película es un entretenimiento de serie B francamente jugoso. Pienso que es una historia que está muy bien llevada a nivel de ritmo, a nivel de interpretación. Los personajes son creíbles, y a nivel de lo criaturesco, de efectos especiales, está muy bien logrado. A ver, no en vano tenemos a Rob Bottin al mando, que se encargó de los efectos especiales de La Cosa, de los efectos especiales de Aullido, y eso ya es marca de calidad. La historia nos pone en una situación clásica en la que un pueblo se va a ver asediado por unas criaturas mutantes, que en esta ocasión su mutación es fruto de una combinación de causalidades extrema, porque tenemos una fábrica que experimentó con el crecimiento acelerado de ranas, le aplicó estos experimentos a salmones para que creciesen más rápido y se pudiesen comer más. Una tormenta rompió una balsa con estos salmones, los liberó en un río, y de estos salmones se alimentaron celacantos, que son peces prehistóricos, que mutaron hasta convertirse en los humanoides del abismo. Que tú dices, ¡hey! Pues podría pasar. Y gracias a eso, pues tenemos esta película que ya te digo, de cara a tenerle un poquito de miedo al verano, pues está francamente bien. Es muy entretenida, no decepciona. Como digo, es jugosa en cuestiones de sangre, en cuestiones de efectos especiales. El diseño de las criaturas es francamente bueno, y bueno, como el propósito de las criaturas al final es en gran medida aparearse, pues deja la puerta abierta a posibles secuelas que creo que no llegaron. Pero bueno, esta la tenéis a vuestro alcance. Yo solo tengo este DVD humilde, pero la portada siempre me ha encantado, es muy inquietante. Venga, weirdos, disfrutad del verano. Vacaciones Santillana. Y así es, weirdos, weirdas, incansables buscadores de placer. Una vez más nos llama JM para colaborar, esta vez para hablar de terror en el mar. Hoy vamos a comentar un poquito la película La Grieta, ese pequeño clásico de terror de 1990 de Juan Piquer Simón. Empezamos. Y es que para hablar de La Grieta antes tenemos que centrarnos un poco, empezar comentando quién fue Juan Piquer Simón, JP Simón para los amigos. Juan Piquer Simón fue un director de cine valenciano que se atrevió a hacer lo que aquí en España no se atrevía a nadie, que era hacer cine fantástico. Adaptó una serie de historias de Julio Verne que le llevaron a tener cierto éxito de taquilla, y serían los años 80, principios, cuando haría una película que seguro que os suena a todos aquí, weirdos y weirdas. Mil gritos tiene la noche, que se convirtió
en un auténtico éxito y clásico de culto fuera de nuestras fronteras, sobre todo en Estados Unidos. Juan Piquer Simón tenía una curiosa habilidad y era lograr que sus películas, a pesar de ser películas españolas y casi siempre rodadas aquí en España, lograban pasar por cintas estadounidenses en el mercado americano. Y así, en 1990, tras venir del éxito que había sido Slugs, Muerte Viscosa, que incluso ganó un Goya a los mejores efectos especiales y que había rodado en Estados Unidos, llegaría esta Grieta, ¿no? La Grieta es una película que hay que entenderla en el concepto en el contexto en el que se hace. Hablemos del contexto, que es importante. Esta es una pura película de explotación, ¿no? Es como meter en una batidora. En esos años, el terror bajo el mar, con películas como Profundidad 6, se ha vuelto está bastante de moda, sobre todo a raíz del éxito o del no éxito de la superproducción Abyss de James Cameron, ¿no? El nuevo espacio es las profundidades del océano. Entonces esta Grieta viene a ser una especie de explotación de ese Abyss que aunque era ciencia ficción ha derivado a terror de serie B mezclado con Alien. Y en este caso con unas gotitas. Juan Piquer Simón siempre quiso tocar el tema Lovecraft y esta película también tiene bastantes ingredientes Lovecraftianos en su argumento. Por supuesto, La Grieta es una gran película de explotación con todos los ingredientes del cine de explotación que debe tener. Lo que pasa es que, a pesar de tener un guión con personajes muy estereotipados, el héroe interpretado por Jack Scalia es un estereotipo. R. Lee Ermey, el sargento instructor de la chaqueta metálica que hace del clásico capitán, ¿no? Además, prácticamente se interpreta a sí mismo. Lo que pasa es que Juan Piquer Simón solía rodearse de colaboradores bastante interesantes. En este caso, los efectos especiales, las miniaturas, obra del mítico Emilio Ruiz del Río. A pesar del poco presupuesto que tiene esta Grieta, es alucinante cómo funcionan de bien sus efectos especiales, cómo logran, con una película de tan bajo presupuesto, ciertos hallazgos visuales. Luego es verdad que tiene efectos especiales, trucos, momentos que se nota mucho la miniatura, se nota mucho el truco, o incluso hay efectos bastante cutres, pero a grandes rasgos es una película que visualmente, curiosamente, funciona muy bien. Por supuesto, esta Grieta tuvo un estreno por todo lo alto en cines en España, aunque no tuvo demasiado éxito, pero llegó a Estados Unidos. En Estados Unidos se vio con el título de Rift y a la vez con el título Endless Descent. Se distribuyó por Trimark Pictures y la crítica no fue al revés. Curiosamente, a pesar de que aquí en España se le dio bastante caña, en Estados Unidos muchos críticos dijeron que era una película terriblemente divertida, que era un buen producto de explotación. Y eso es lo que es. O sea, La Grieta es una buena película de explotación. Una película hecha con muy poco dinero, que aprovecha el éxito de otras películas, que tiene un guión lleno de momentos totalmente estereotipados. O sea, todo lo que esperéis ver que hayáis visto en películas, ya os digo, como Aliens, como un relato de Lovecraft metiéndose en alguna cueva o en alguna cripta extraña donde hay cosas que reptan, o que se ocultan en las sombras. Esa disciplina militar exagerada, ¿no? Donde señor, tal, todo es súper exagerado, todo esto está en La Grieta. Con lo cual es una película que si sabes a lo que vas, es muy satisfactoria. Es increíblemente satisfactoria. Y encima se aprovecha efectivamente de ese momento a finales de los 80 y primeros 90, del éxito o de la moda que tiene el hacer películas en las profundidades del océano. Como apunte final, decir que La Grieta también supone una especie de punto y final de un cine que se está haciendo en Europa desde los años 60, 70, 80 y 90 y primeros 90, en el que lograban, o en el que se intentaba hacer productos en España y en Italia sobre todo, que pasaran por productos estadounidenses. Se cogía un actor de Estados Unidos, los directores muchas veces firmaban con seudónimos anglosajones, ¿no?
Lo hemos visto en un montón de directores italianos. En España también, y era porque había un mercado. Y había un mercado que había que cubrir, ¿no? Quizá aquí ya esto llega al final de la era dorada del videoclub y es un mercado que termina. Pero bueno, mientras duró, y efectivamente Juan Piquer Simón, con películas como esta Grieta o Slugs Muerte Viscosa o Mil Gritos Tiene la Noche, desde luego es uno de los grandes directores que lograron colar películas muy españolas en el mercado internacional. Pues esto ha sido todo, Weirdos, Weirdas, JM. Muchas gracias y ya sabes, en el próximo llamamiento que hagas, aquí estamos. Sube, baja, fresquito. Hola a todo el mundo, soy Germán. Soy un seguidor bastante fiel del canal Videoclub Weird. También estoy en el canal de Telegram, no solo en YouTube. Y bueno, pues este es el tema de terror marino. Bueno, que también lo podemos extrapolar a terror en lagos, ríos y otros accidentes geográficos en los que hay agua. En este caso, yo por mi parte me decanté por el mar. Y bueno, estoy poniendo este tema, espero que no salte el strike de YouTube. Y bueno, porque va muy al pelo de lo que vamos, bueno, de la película de la que yo voy a hablar. Yo elegí en el grupo de Telegram hablar de una película bastante reciente. La película es The Meg, Megalodon, una coproducción China-Estados Unidos, lanzada en el año 2018 y que está basada en un libro que no he tenido el placer o la fortuna de no leer. Así que fui totalmente virgen cuando visioné esta película. La película, eso es de 2018, la dirige John Turteltaub, que había dirigido las dos películas estas de Nicolas Cage, de La Búsqueda, y también había dirigido Phenomenon y la de los tres, estos mocosos ninjas. Pues bueno, la película la protagoniza el hombre de las 1001 menos 1000 caras, Jason Statham. En el reparto también hay otras caras conocidas como Cliff Curtis, el padre de Aquaman, Ruby Rose, una de las estrellas de Orange is the New Black. ¿Qué más sale? Sale también la que, no me acuerdo el nombre, la que hace de Sonya Blade en la nueva de Mortal Kombat, y varios actores chinos, incluyendo a la actriz Li Bingbing. Un interés así, medio interés amoroso del Jason Statham. ¿De qué trata la película? Pues bueno, como estáis escuchando en este temazo de los 90, temazo al menos en el ámbito de la fiesta y la discoteca, nos enfrentamos a un tiburón, pero no un tiburón cualquiera, nos enfrentamos a un megalodón, que así por dar el dato curioso, es una especie de tiburón prehistórico que vivió en el Terciario y que bueno, parece que rondaba los 15-20 metros y era de una fisionomía parecida a la del gran tiburón blanco. Bien, ¿de qué trata la película? Pues básicamente un grupo de científicos descubre un ecosistema marino prehistórico y se quedan asombrados. ¿Qué ocurre? De paso que descubren el ecosistema prehistórico, sin quererlo, liberan a un pedazo de tiburón megalodón prehistórico que, vamos, en cuanto sale dice, me voy a hinchar a comer gente, a comer todo lo que me encuentre. Entonces Jason Statham, su equipo, van a tener que hacer lo imposible y mucho más para poder detener esta amenaza que ha encontrado y que, vamos, va a devorar todo lo que encuentre a su paso. Va a haber un par de sorpresillas con respecto al tema de la trama, pero bueno, yo me voy a callar. Tenéis que ver la película. Bueno, para contextualizar un poco, pues eso, es una coproducción China-Estados Unidos, costó alrededor de 170-180 millones de dólares, recaudó bastante bien en taquilla, 530 millones de dólares. Y bueno, pues este año vamos a tener secuela que a ver cómo sale. A ver cómo sale. La trama, bueno, es muy sota caballo rey, incredulidad de científicos que no saben cómo afrontar esta amenaza, y está el Jason Statham, que está en un estado de forma excelente, con su cara de que todo me importa una mierda.
y van a enfrentarse al tiburón. Honestamente, es una película que tampoco es que sea la repera, no revolucionó el género como hizo la obra maestra de Steven Spielberg, Tiburón, pero al menos pasas un rato entretenido con el humor chorra, con esa pseudo tensión sexual que hay entre Jason Statham y Lee Bin-Bin, y sobre todo vas a disfrutar de ciertas muertes que, bueno, mejor que veáis la película, Ah, y encariñaos mucho con el Yorkshire, ¿eh? El Yorkshire es pura delicia. Lo dicho, Megalodón, típica película de la hemos jodido, tenemos un pedazo de tiburón prehistórico rondando los mares, así que tenemos que detenerlo. ¡Un saludo! ¿Me dejarías probarlo a mí también? Llega el verano, llega el buen tiempo, los helados, los chiringuitos, ¿no? Tinto de verano. Pero ¿qué es lo guay de que llegue el verano? Pues que vuelven, ¿no? La época ideal para ver, pues, peliculitas de tiburones. El vídeo coral en esta ocasión de los grandes, ¿no? Del grande de JM de Videoclub Weird es de terror en el mar. Entonces yo podría haber elegido perfectamente alguna película sobre pulpos gigantes, sobre catástrofes en el mar, pero yo me he decantado por lo más puro, lo más legendario que son los tiburones. Antes de nada, por supuesto, darle las gracias a JM de Videoclub Weird por invitarme y por dejarme hacer este vídeo, y darle las gracias también al resto de personas maravillosas que van a hacer unos vídeos chulísimos. Va a quedar un vídeo coral impresionante con películas de todo tipo relacionadas con el mar, evidentemente. Vamos a empezar entonces, ¿no? Con los tiburones en el cine. Cuando se habla de tiburones en el cine solemos pensar automáticamente, pues, en la Tiburón de Steven Spielberg. Pero es normal, estamos hablando de la película que creó el blockbuster de verano, ¿no? El famoso Summer Blockbuster, y de una de las películas con uno de los rodajes más infernales, pero que acabaron siendo increíblemente rentables, sobre todo para Spielberg, que lo catapultó al éxito ya taquillero, tanto taquillero como de crítica. Después del estreno de Tiburón vino una oleada de explotación que me parece la más interesante y la más disfrutable. Explotación relacionada con tiburones, ¿no? En cine de serie B, directo a VHS, algunas no, pero algunas sí. Sobre todo italiano, evidentemente, en este oleaje, ¿no? De explotación italiana de los 80, que podemos destacar. Yo destaco Le Último Squalo, ¿no? De Castellari, que creo que es una bastante a reivindicar, que es muy digna. Y bueno, también evidentemente las secuelas de Tiburón, ¿no? Tenemos Tiburón 2, no tan buena como su predecesora, pero aún así una buena película de tiburones a mi parecer. Tiburón 3, que es un poco despropósito, sobre todo por un 3D feísimo, pero que acaba siendo disfrutable, ¿no? Pero de una manera, pues siendo consciente de lo que estás viendo, ¿no? Imposible hablar del cine de explotación italiano y los tiburones sin mencionar la escena más legendaria de Nueva York bajo el terror de los zombies, bueno, Zombie 2, ¿no? De Lucio Fulci. Y esa escena legendaria donde un zombie pelea contra un tiburón es de lo mejor que he visto, me parece la más de original. Y tenéis que ver Zombie 2, aunque es verdad que de Nueva York solo salen 15 minutos, pero de verdad que merece la pena, es una de las mejores de explotación italiana. Y luego ya hablando del siglo XXI, ¿no? Sin hablar ya tanto de películas de serie B directas a vídeo, tenemos intentos de productoras de tocar el tema de los tiburones en pantalla grande, con presupuesto. Yo puedo destacar, por ejemplo, ahora mismo que se me viene a la cabeza, El Arrecife, Infierno Azul y a 47 metros. Sin embargo, la que creo que más ha resultado económica de todas estas fue Megalodón, la de 2018 de Jason Statham, que a pesar de que podía ser un poquito más gamberra, sí consiguió recaudar bastante dinero, y es un ejemplo fantástico de lo que puede hacer una película de tiburones con un gran presupuesto detrás. Y bueno, después de esta introducción hablando de los tiburones en el cine, ¿no? Y de todo su recorrido, vamos a ir a la película que he escogido yo para tocar, ¿no? en este vídeo, mi parte del vídeo, que es la película Deep Blue Sea. Bueno, Deep Blue Sea es una película de 1999 dirigida por Renny Harlin, el director finlandés conocido mayoritariamente por La Jungla 2, Deep Blue Sea, Cazadores de Mente
Máximo Riesgo y la injustamente olvidada La Isla de las Cabezas Cortadas. Está protagonizada por Saffron Burrows, Thomas Jane, Samuel L. Jackson, Michael Rapaport y bueno, el rapero LL Cool J, ¿no? Que protagonizó películas en los 90 como por ejemplo Halloween H20, ¿no? Y aquí lo tenemos también haciendo un papel ideal, ¿no? Un cocinero con bastante carisma. Y la pregunta es, de todas las películas de tiburones, ¿por qué destaco Deep Blue Sea ante las demás? Pues os voy a contar. Primero porque quizás Deep Blue Sea representa un equilibrio perfecto entre valores de producción altísimos y divertimento sin límites, ¿no? Diversión sin límites. El presupuesto, si no recuerdo mal, rondaba entre los 60 y los 80 millones, que para la época era bastante alto. De hecho, utilizaron sets que había usado James Cameron en Titanic para rodar la película. Y viendo la película ves que ese presupuesto se ve reflejado en la película, ¿no? Una ambientación increíble, tiburones que cuando son digitales canta la traviata, pero cuando no son muy dignos y una ambientación, me vuelvo a repetir, bastante conseguida, ¿no? Y bueno, la parte de divertimento sin límites básicamente porque es una película de 90 minutos o 100 minutos creo que es la duración, que es una especie de parque jurásico en cuanto a los humanos modificando la biología, ¿no? Los animales. Me recuerda mucho a eso. Y luego, pues evidentemente, a cualquier trama de ataques de tiburones, ¿no? Pero claro, la cosa es que aquí los tiburones están modificados genéticamente. Entonces, eso da para una situación en la mar de loca. Entonces, por esa razón yo decido destacar, ¿no? Deep Blue Sea entre todas estas las que he mencionado. Porque Deep Blue Sea me parece además que es de las pocas películas que, sin superar a Tiburón de Spielberg, porque es muy difícil, es una obra maestra ya del cine, me parece que es una película muy disfrutable para ver en verano con un helado o con un tinto de verano encima. Y es además una producción que ves que los actores se lo estaban pasando teta haciendo la película, que creo que es algo también súper importante, ¿no? Sentí que una película te da un viaje muy atrevido y muy divertido, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se busca de vez en cuando. A pesar de que tuvo críticas mixtas, fue un exitazo de taquilla, ganando casi 165 millones en el mundo. Y la película se comparó a los éxitos que tuvo La momia, ¿no? De Stephen Sommers ese mismo año. Es que el verano de 1999 trajo muy buenas películas. En esta ocasión he decidido utilizar un formato para este vídeo, que es el formato del vídeo essay, ¿no? Muy popular en los youtubers anglosajones que hacen vídeos de cine, ¿no? Así un poquito más hablando de la historia, tal. Me pareció un formato bastante chulo, pero está motivado más que nada porque mi cámara va fatal y no se me va a ver bien. O sea que prefiero hacer una grabación a audio, aunque bueno, no me veréis el careto. Y bueno, yo creo que con eso es todo. No quiero decir mucho porque tampoco quiero spoilearle la película a nadie. Echarle un vistazo, creo que está en HBO, si no en DVD es fácil de encontrar. Es una película inmensamente disfrutable, una para ver este verano sin duda, y espero que la gente que la vea me diga, oye Javi, gracias porque está guapísima, y yo diría, un placer como siempre. Y nada, muchas gracias a Videoclub Weird como siempre, a JM y a todo el mundo que ha hecho vídeos. Estoy deseando ver los demás. Y nada, espero veros prontito en otro vídeo de esto. El guapo es un helado redondo, llevan palo. Un guapo es el helado que Cami ha preparado. Él vino en un barco de nombre extranjero. Oh. Hola grumetes, bienvenidos de nuevo a mi Santa Santorum. En esta ocasión vamos a hablar de una película que valdría perfectamente para un lunes al Weird. Se trata de Ghost, Barco Fantasma. Así que levad anclas, izad las velas, que zarpamos. En 2002, la Dark Castle Entertainment, el sello de producción de Joel Silver y Robert Zemeckis, dio un giro de timón. El sello había nacido como homenaje a William Castle, uno de los reyes de la serie B, con el objetivo de hacer remakes de sus películas clásicas de terror y traerlas a públicos más actuales. Así fue como nos llegaron versiones modernas como House on Haunted Hill o 13 fantasmas, que tuvieron además un cierto éxito comercial y sobre todo entre los aficionados del cine de terror. Sin embargo, para su tercera película quisieron hacer algo totalmente original y así fue como nos llegó Ghost, Barco Fantasma, dirigida por Steve Beck, antiguo trabajador de la Industrial Light and Magic,
que se había forjado como director artístico de efectos especiales en películas como Indiana Jones y la Última Cruzada, The Abyss y La Caza del Octubre Rojo. Ya había demostrado su valía en 13 fantasmas. Aunque Gossip tuviera el mismo nombre que otro film de 1952, no estamos ante un remake. De hecho, la película está basada en un guión de 1996 titulado Quimera, que contaba la historia de 4 miembros de una tripulación de salvamento que acaban varados a bordo del buque fantasma que estaban desguazando, de nombre Quimera. En el transcurso de una noche, cada uno de los miembros enloquecía y planeaba matar a los otros 3. Tras los atentados del 11 de septiembre, los productores, capitaneados por Joel Silver, decidieron que era mejor hacer una película con una lucha más clara entre el bien y el mal, en lugar de una que tratara sobre la corrupción del hombre, por lo que mandaron que se hicieran reescrituras del guión, pasando del thriller psicológico, relativamente incruento, a una película de terror sobrenatural con bastante gore. Tras unos títulos de apertura más propios de Vacaciones en el mar o de las películas de fiestas en la playa que se hacían en los años 60, vemos como los pasajeros del transatlántico italiano Antonia Grazza bailan al son de una orquesta liderada por una espectacular cantante. A partir de aquí lo que sigue es la mejor escena de la película y una de las mejores del cine de terror de esa década. Damos un salto temporal y 40 años más tarde conoceremos al equipo de salvamento del barco Arctic Warrior. Este equipo se asociará con un piloto del servicio meteorológico que ha avistado un barco a la deriva, para llevarlo a puerto y poder reclamarlo. Por supuesto, se van a encontrar más de lo que esperaban. A nivel técnico, la película es deslumbrante teniendo en cuenta tanto el presupuesto como la época. Tanto los efectos prácticos como los computerizados están a un grandísimo nivel y se combinan perfectamente. Además, se nota que la filmación en Australia permitió abaratar costes y estirar el presupuesto. De casting no nos podemos quejar, tenemos a Gabriel Byrne al frente y a Juliana Margulies en una especie de papel de teniente Ripley Marina. Además también nos encontramos a Carl Urban y Emily Browning en sus primeros papeles importantes. El problema de esta película está en el guión, que falla y además bastante. Y el casting al final pues hace lo que puede teniendo en cuenta el libreto del que parte. Por ese mal guión, pues lógicamente la película obtuvo críticas negativas. De hecho, fue nominada entre las peores películas de terror del año por la revista Fangoria, pero no ganó miedo.com. Pese a ello, la película fue un éxito moderado. Costó $20 millones y recaudó más de 68 millones en taquilla, a los que habría que sumar los retornos que luego obtuvieran por DVD, que serían otros tantos millones. Gossip se ha revalorizado con el paso de los años hasta alcanzar el estatus de película de culto. Lo cierto es que si desconectamos un rato el cerebro, pasamos por alto sus incongruencias, que no son pocas, y vemos la película desde un punto de vista desprejuiciado, es una película que vamos a llegar a disfrutar y además bastante. Si bien he de decir que lo que a mí me hubiera apetecido ver en pantalla hubiera sido una película que contara todo lo que acontece en 1962, ya que creo que hubiera dado lugar a una película mucho más divertida e interesante. En nuestro país está editada en una edición resentida, que la verdad es que está muy bien, tiene más de media hora de extras, y nada, eso es todo por hoy, huerdos y huerdas. Gracias al Capitán JM por este espacio, y recordad, si os encontráis un barco abandonado en vuestras próximas vacaciones, yo lo que haría sería salir corriendo o nadando. Cerca de ti, siempre es verano. Buenos días, tardes, noches. Muy buenas a todos, Lorguerdos. Muchísimas gracias, Lord Weir, por darme la oportunidad de hablar en este programa de cosas submarinas que, por suerte, nos van a hacer olvidar el horrible calor que estamos pasando ahora. ¿De qué película os voy a hablar hoy? Hoy os voy a hablar de Profundidad 6, una de mis películas favoritas de la infancia, película del año 89, estrenada en enero de ese mismo año, lo cual la transformó en la primera de un gran año para las películas submarinas, donde estaba también Abyss, Leviatán y, si no recuerdo mal, Señores del Abismo. Dirigida por Sean Cunningham, nuestro maestro de Viernes 13, y producida por Carolco. Bien, grandes antes de que se estamparan, tal y como hicieron. ¿De qué va esta película? Bueno, hay dos maneras de explicarlo. La primera es decir que es el Alien de Baratillo. Tenemos un montón de gente deseosa de morir de las formas más ridículas posibles, como iréis descubriendo durante la película, hasta el punto de llegar a decir que en esta película se muere por burocracia,
tú sigues un protocolo y te mueres. Es sencillo, está escrito para eso, ¿no? También se podría describir como un montón de gente en un entorno abiertamente hostil, las profundidades del mundo submarino, donde un equipo de científicos y militares que no han visto un test psicológico en su vida y seguramente nunca en absoluto han sido seleccionados a dedo para su posición, porque si no, no me lo explico de ninguna de las maneras posibles, se dedican al noble arte de explorar el fondo marino mientras se dedican a instalar bombas atómicas para protegernos de los facinerosos comunistas. ¿Qué podía salir mal? En mitad de una de estas exploraciones, en ese entorno tan abiertamente hostil y, digamos, salteado por todos estos pepinos nucleares, encuentran una cueva. ¿Y qué haría cualquiera en su sano juicio? Evidentemente, entrar y romperlo todo. Y, bueno, pues a partir de ahí pasan cosas. El legítimo inquilino de esa cueva se enfada y les recuerda amablemente que entrar a la fuerza donde no ha sido invitado es de muy mala gente, por lo tanto les invita amablemente a desaparecer de la existencia. ¿Qué tiene esta película interesante? Pues efectos especiales prácticos que están bien, actuaciones decentes, actores que aunque son todos de la televisión y no es que sean grandes actores, si no recuerdo mal, el mejor de todos para mí era Miguel Ferrer, se defienden bastante bien. Una historia sencilla, es Alien, pero en el fondo del mar no te vas a encontrar nada más. En vez de espacio lo cambias por agua y mucha presión. Algunos puntitos realistas, como el ejercicio de la presión, otros puntos que tú dices, espera, son militares, no tienen sentido común, no siguen cadena de mando, no tienen ni la más mínima instrucción y el sentido de la supervivencia se lo dejaron en casa. Por favor, que puede salir mal. Pero esto lo compensamos con un bicho que desgraciadamente tarda bastante en salir. Tarda 1 hora en salir exactamente en una película de 90 minutos. Me están robando muertos. De hecho, para cuando sale el bicho, la mitad por aburrimiento se han matado porque son unos incompetentes. Afortunadamente, cuando el bicho sale, causa el deleite, la alegría entre todos los espectadores con unas muertes de sangre y de gore y de alegría y felicidad, que es lo que se espera en este tipo de películas. Habría preferido un tío con un machete, pero ¿qué le vamos a dar? Tenemos un monstruo marino que, a base de investigar, alguien se ha dedicado a sacar su familia biológica, que es un euríptido. ¿Qué es? Ni puta idea. Esto es más para temas de biología. Lo único que quiero ahí es que mate. Y lo hace muy bien. De hecho, mata todo lo bien que puede matar un bicho. Que, atención, pobre bicho que estaba haciendo sus cosas de bicho en el fondo del mar, ahí sin molestar a nadie, comiendo su plancton, supongo, y que le destruyen la casa. Le causan una explosión nuclear en la cara. Le vuelven a causar otra explosión nuclear en la cara cuando se cargan todas las instalaciones. Le disparan, le clavan jabalinas, lo queman, lo electrocutan. Yo, después de todo eso, yo considero muy normal que quisiera matarlos a todos. Yo lo habría hecho. Tú estás tranquilamente en tu casa y te ponen una bomba nuclear al lado, pues te sueles enfadar. Es algo de mala gente, mala gente. Por lo demás, la película, hombre, no os digo que sea la mejor película de historia, pero se defiende, es aceptable y tiene sus muertes interesantes, en especial cuando las cosas se empiezan a ir de madre. Hay un par que son la muerte de la jabalina y la muerte de la presión. Pues esto es la polla. Muy interesante, pasas el rato, no será la película de vuestra vida, pero oye, como película de monstruo marino tiene su qué. Y sobre todo porque además el bicho, teniendo en cuenta que la dirigió el tío de Viernes 13, pues está ahí dándolo todo. Cunningham le pone ahí en plan de: tú da igual lo que te hagan, tú sigue. Que los otros, como son tontos, se morirán solos y si no, tú ya te encargas de hacer el trabajo. Por lo demás, bueno, las actuaciones, alguna frase interesante, alguna maqueta que explota, otra maqueta que se chafa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dicho todo esto, espero que la disfrutéis. En mi infancia fue una película que les recuerdo con mucho cariño y espero haberos transmitido ese cariño a vosotros. Así que pasar un buen visionado con esta película y, por favor, disfrutar también de las películas del resto de mis compañeros. Aquí me despido, hasta la próxima. Hola, mi nombre es Hiroshima, soy persona ciega total y os voy a traer una película maravillosa de cuando yo aún veía. Tuve la gran suerte de poder ver esta película recién estrenada. La película que os voy a traer se llama Tiburones en Venecia. Es una película de 2008 dirigida por Danny Lerner,
y protagonizada por Stephen Baldwin, Vanessa Johansson, Bashar Rahal y Hilda von der Meulen. Una de las dos productoras que participó en este bello film es Denise Sarks. Ya el hecho de que la productora se llame igual que la película nos indica un poquito la calidad del film que vamos a ver. Es una película que no dura más de 88 minutos, en el que básicamente vamos a tener a un arqueólogo subacuático, David Franks, que recibe la noticia en su trabajo de que su padre ha muerto en Venecia, al otro lado del mundo. Así que decide irse con su prometida Laura, experta medievalista, para ir a recuperar los restos de su fallecido padre, encontrándose con que no fue golpeado por las hélices de un barco, sino claramente mordido por un tiburón blanco. Todo esto llevará a nuestros protagonistas a una imbricada relación de la mafia con un tesoro cruzado robado por los Medici y escondido en los canales de Venecia. Todo ello localizado gracias a un mapa realizado por Marco Polo, que seguirá tanto a la mafia como a nuestros héroes para localizar dicho tesoro. Si creéis que todo esto es como maravilloso y súper interesante, realmente lo parecía. O sea, las bases eran muy interesantes. Ahora voy a pasar al destripe. La única cosa histórica que se dice correctamente en esta película cuando se está presentando a nuestro protagonista David es cuando él está trabajando en la universidad y habla del Andrea Doria, un barco que es una trampa para todos los submarinistas, que efectivamente se hundió en 1956 en costas italianas. El único dato coherente que vais a encontrar en todo el film es este, acordaos. ¿Errores históricos? ¿Por dónde empiezo? Marco Polo murió un siglo antes siquiera de que el primer Medici empezara a gatear, con lo cual es un poquito complicado que les hiciera un mapa sobre los canales donde escondieron este tesoro. Del tesoro de los cruzados y cómo lo robaron los Medici, bueno, pues obviamente todo inventado para la película porque quedaba bien. El padre, fallecido al principio de la película, lee claramente en latín Incredi Mortus como clave antes de llegar a la zona donde está escondido el tesoro y lo reconoce como lema de los Medici. Así como Laura, la prometida de nuestro protagonista, experta medievalista, también lo reconoce como el lema de los Medici. El lema de los Medici era avanzar lentamente. Y por supuesto en latín no se dice Incredi Mortus, que se traduciría como créelo muerto. Como en la película podréis comprobar si en algún momento os atrevéis, desde el minuto 4 ya nos están diciendo que significa el camino de los muertos o el lema de los Medici. Intentaré que esto no me saque mucho de quicio. Quitando este pequeño detalle sin importancia junto con todos los demás que os he comentado, tenemos una producción bastante barata, en los que los actores hacen lo que pueden con lo que tienen, unos diálogos bastante clichés. Tiene un par de giros interesantes y puede ser que esto os anime a verla. Sigue siendo una película de aventuras y de acción, no es de terror. Sigue siendo bastante amena a pesar de todo, aunque nos encontremos con nuestro protagonista durmiendo vestido y calzado cuando le interrumpen en mitad de la noche, porque todo el mundo dormimos así. Todos los submarinistas son capaces de hablar con la espita del respirador puesta, porque sí. Hay escenas que van hacia adelante y en reverso, que se han grabado tanto en las peleas, creo que fueron como unas 14 escenas rodadas en el mismo callejón de Venecia, como las caídas al canal, que por supuesto pues la gente es muy común que se caiga al revés a los canales, y por supuesto nuestros queridos tiburones blancos, que no sabemos de qué documental lo habrán sacado, pero también van hacia adelante y hacia atrás como si de una película circense se tratara. Y diréis, bueno, y después de todo esto lo que me has contado, ¿qué pintan los tiburones en los canales de Venecia? Esta es la mejor parte. Es el plan del malvado para esconder el tesoro de los Medici, puesto que como no saben qué parte del canal está exactamente porque no puede interpretar el mapa de Marco Polo, decide que la mejor idea es introducir tiburones blanco bebé en los canales de Venecia para que cuando crezcan no puedan salir y sean sus perros guardianes. Un plan sin fisuras. ¿Quién iba a imaginar que 10 años después ibas a intentar mandar submarinistas a recoger ese tesoro y que todos iban a palmar por culpa de esos tiburones? En fin, como veréis, todo es una serie de despropósitos, sin más ánimo que el de entretener. Una película que supongo que Stephen Baldwin haría para poder renovar el seguro médico, cosa que todos los actores en Estados Unidos tienen que hacer en algún momento. No vamos a culparle por ello. Y básicamente eso es todo. Esta película, como os comento, de 2008 no pasó de la televisión y la tenéis gratuita en YouTube por si alguien quiere atreverse a verla.
aunque recuerdo que en Rotten Tomatoes tiene una valoración de 1, en Film Affinity tiene un 1,9 y en el resto de páginas que he mirado no pasa del 2,5. Espero que os divirtáis, porque a pesar de todo sigue siendo divertida. Hay unos cuantos giros que no os voy a desvelar porque spoilers y simplemente me parecen maravillosos. Espero que los encontréis tan graciosos como yo. Y en otro vídeo quizás os cuente cuál es mi preferido de todos los hermanos Baldwin. Muy buenas a todos, soy Charles Bronson y hoy vamos a hablar de películas de explotación de tiburones o de animales marinos. Y yo quiero presentar la del Devorador del Océano, que en este caso yo no tengo el VHS, pero JM, por favor, enseña esa portada, por favor, de frescura increíble. Mira qué colores. Yo ya la estoy viendo en mi cabeza, pero mira esa portada, ese color está diciendo cógeme, cógeme. Bueno, pues esta película, hay que hablar del año 1984, película de Lamberto Bava y con el maravilloso Michael Sopkiw, conocido, una cara conocida por muchos, un hombre con muchísima frescura, un hombre que con tan solo 4 películas ha logrado su lado en el culto, Michael Sopkiw. Y en este caso tenemos bajo las aguas un tremendo animal, un diabólico animal, producto genético entre un tiburón y pulpo común. No se sabe bien si es un pescado largo, alargado, algo extraño, pero es maravilloso. De verdad es maravilloso, es algo maravilloso, digno de ver. Y en el que Michael Sopkiw ahí interviene como científico, que lo llaman unos biólogos porque están estudiando el caso de esas muertes que han ocurrido en esas islas caribeñas. Y de repente te encuentras ese plan, eso es digno de ver. Hay que disfrutar bastante cuando aparece ese tiburón pulpo común. Cada vez que sale en escena es algo que hay que disfrutar. Cuando salen hay que disfrutarlo. Una gran banda sonora, que esa banda sonora a mí me encanta y esas bandas sonoras molaban, en el que tendremos tentáculos, tendremos tetitas que salen en escenas de sexo bastante, porque Michael Sopkiw aquí es un mujeriego. También tendremos matones de por medio que aparecen, una trama ahí, es algo digno de ver. ¿Y qué más se le puede pedir? Que encima hay que añadirle lanzallamas. Ya, lanzallamas. Encima de todo, con lanzallamas todo es mejor. Todo. Sobre todo hay que tener en cuenta la pasión con la que hacen estas películas. Porque estas películas hacían con pasión, lo hacen con corazón. Y con pocos medios creaban algo que por lo menos gustaba de ver. Y aquí, antes de terminar, quería enseñar que mi amigo Emilio tiene aquí otra de D'Amato, que esta, no sé, Tiburón Duelo a Muerte. Una que también me gustaría ofrecer. Y recordar una cosa. ¡Viva Michael Sopkiw! ¡Viva Michael Sopkiw! Que yo no sé dónde está metido y yo no sé dónde está ese actor, pero qué frescura tienes, Michael Sopkiw. Hasta luego, chicos. Se coge por abajo, que se coge por arriba. No te olvides que es de Cani, no te olvides que es Cani. Hola Jota, hola Guerdos, Guerdas, encantado de estar de nuevo por aquí en uno de estos vídeos corales que tanto nos enrollan. Y es que cuando JM propuso este vídeo sobre películas con figuras geométricas, no pude sino hacer... un momento. Sí, que no es sobre... que es sobre terror en el mar. Vale, pero puedo hablar de Triángulo, ¿no? Y es que Triángulo es una película de terror psicológico del año 2009, escrita y dirigida por Christopher Smith y protagonizada por Melissa George y Michael Dorman. La película se estrenó en octubre del 2009 y en ella nos vamos a encontrar, pues bueno, a una madre soltera a la que veremos preparando a su hijo autista para hacer una excursión en barco. Posteriormente veremos cómo llega al muelle sin el niño al que ha dejado en el colegio para niños con necesidades especiales, y así se reunirá pues con un grupo de amigos con el que en principio van a pasar un día de navegación tranquilo, y bueno, pues en el que veremos cómo están intentando generar ciertas parejas y ciertas relaciones entre ellos. Ella es Sally, su esposo Downey. Hola. Ella Heather, amiga de Sally. ¿Recuerdas a Víctor? Bien. Vamos a navegar. El problema es que, bueno, pues cuando este barco les alcanza una tormenta y queda muy dañado, tendrán que buscar cómo sobrevivir, encontrándose casualmente con un transatlántico, en principio abandonado en medio del océano. Cuando suban a bordo de este transatlántico, la película cobrará una nueva dimensión, dado que verán que no están solos y comenzarán a suceder diferentes asesinatos y distintos encuentros aterradores.
Con el paso de la película veremos cómo estamos inmersos en una especie de bucle temporal y buscaremos cómo nuestros protagonistas van a intentar salir de él y conseguir llegar a tierra de nuevo. Después se volverá por esto. Déjame ver. Son mías. Son mis llaves. ¿De qué hablas? Son mías. La verdad es que con el paso de la película y a la vez que Jess, la protagonista, está luchando por entender qué está ocurriendo en realidad, el espectador se empezará también a imbuir en esta dinámica de los bucles temporales, descubriendo que lo que sucede en la película cambiará la perspectiva de las imágenes que hemos visto solo hace unos minutos, con lo cual nos va a mantener completamente desconcertados. Tendremos que ir repensando constantemente cómo han sucedido las cosas, metiéndonos en un entramado de viajes en el tiempo y realidades alternativas que nos harán mantenernos pegados a la pantalla. La película transita por diferentes géneros cinematográficos, dado que aparentemente parece una película slasher, luego va a evolucionar hacia el thriller, hacia cine de ciencia ficción y finalmente nos llevará incluso a reflexiones metafísicas sobre el concepto del paso del tiempo. Christopher Smith declaró que se basaba en la fábula de Sísifo y de hecho la fábula de Sísifo va a estar presente en la película, nos la van a comentar en varias ocasiones y al final se va a convertir en parte importante de la trama. La fábula de Sísifo, para el que no la conozca, pues se basa en Sísifo, un hombre que fue castigado por sus actos y al que se condenó a tener que empujar constantemente una piedra hasta la parte más alta de una colina para, según llega arriba, ver cómo vuelve a caer y tener que volver a repetir la misma acción una y otra vez. Y esto, al igual que ya se vio en los cronocrímenes de Nacho Vigalondo, va a ser una de las constantes que vamos a mantener durante toda la película. La película es una coproducción británico-australiana y, aunque presuntamente la acción sucede en Miami, se rodó en Brisbane, en Queensland, en la costa australiana. De hecho, el rodaje además se hizo en interiores, se hizo en decorado, dado que Smith quería reducir al mínimo la presencia de pantallas verdes en el rodaje y optó por rodar o bien en el transatlántico real o bien en un decorado habilitado para aparecer el interior del transatlántico. Además del guión lleno de sorpresas y que nos va a enganchar como espectadores, la actuación de Melissa George, una actriz que, salvo pequeñas apariciones en películas como Dark City o como Mulholland Drive, se ha prodigado mucho más en series de televisión. De hecho, actualmente está en la serie de La Costa de los Mosquitos y acompañada por un grupo de actores semidesconocidos, los cuales únicamente son conocidos en series australianas, con la notable excepción del hermanísimo Liam Hemsworth, el hermano de Chris Hemsworth, el cual en aquel momento comenzaba su carrera cinematográfica en la segunda película en la que aparecía. En resumen, Triangle es un thriller psicológico que nos va a mantener pegados a los asientos y donde, aunque no nos vamos a llevar los típicos sustos de gritar, vamos a estar constantemente con una sensación de incomodidad y vamos a estar temiendo los resultados de las acciones que nuestra protagonista, que carga con todo el peso de la película, lleva sobre sus espaldas. Así que nada, ahora en esta época de calorcito, una propuesta refrescante, Triangle. Muchas gracias Jota, muchas gracias Guerdos, Guerdas, nos vemos en el próximo vídeo. Vayan adentro, pónganse los salvavidas. Viene el negro negrito, el frigo con meneí. Muy buenas, guardos y guardas. Ya estamos otra vez en verano, o el infierno como lo llamamos aquí en Murcia. Y qué mejor para refrescarnos un poco que este vídeo de terrores marinos que nos ha propuesto JM. Y yo en este caso he escogido El buque maldito, para muchos la peor de la tetralogía de los templarios de Amando de Osorio. Pero desde ya tengo que decir que para mí no es la peor.
De hecho, diría que es de las más entretenidas, no solo por cambiar de escenario de ese pueblo que vimos en las dos anteriores a este buque fantasma, sino porque también añade elementos fantásticos y leyendas del folclore que hace los diálogos más interesantes. Aunque también entiendo a la gente que dice que es la peor de la saga, porque la verdad que la historia está muy cogida con pinzas y los efectos especiales dejan bastante que desear en general. De todo esto hablaremos más adelante, pero antes voy a hablar de su director Amando de Osorio, coruñés que empezó a colaborar de columnista en La Voz de Galicia antes de mudarse en 1949 a Madrid para trabajar en Radio Nacional de España y más tarde en El Nodo. Tanto ahí como en otros proyectos cinematográficos empezó a desarrollarse como ayudante de dirección, realizador y guionista, aunque muchos de estos guiones fueron modificados hasta tal punto que ni lo acreditaban en los títulos. Así que acabó renegando de la mayoría de ellos. Cuando por fin se decidió a dirigir su ópera prima Bandera Negra de 1956, se dio de bruces con la censura franquista, ya que la peli tenía un tinte claramente contrario a la pena de muerte, aún vigente en España por aquella fecha. Así que ese film nunca vio la luz. Esto le llevaría a dirigir películas de terror ultraviolentas, con sexo y gore, como medida de protesta contra la censura de la época, pero no antes sin pasar por el spaghetti western, la comedia musical o el drama juvenil. No es hasta 1968 cuando por fin se adentraría en el cine de terror con Malenka, la sobrina del vampiro, la cual gozó de buena aceptación tanto en la taquilla nacional como en la internacional. Este éxito moderado, sumado a la libertad que le daba trabajar en El Nodo, contribuiría a rodar en 1971 La Noche del Terror Ciego, primera entrega de esta tetralogía de los templarios ciegos zombies, protagonizada por la actriz Lon Fleming, la cual tuve el honor de conocer aquí en el Festival de Cine Fantástico de Murcia. Inspirada tanto en La Noche de los Muertos Vivientes por el gore, Las vampiras de Jesús Franco por el terror erótico y Las leyendas de Becker, donde vemos a los templarios por primera vez con forma cadavérica. La peli narra la historia de cómo en la Edad Media un ejército de monjes de la Orden del Temple tenía su sede en las cercanías de un pueblo, del cual robaban a doncellas para sacrificarlas a una antigua deidad encontrada en las ruinas de Tierras Santas de Oriente, y la cual a cambio les recompensaba con poderes y la vida eterna. Pero un día los vecinos, cansados de ver a sus hijas utilizadas para esos fines, deciden acabar con la situación colgando a todos estos templarios, no sin antes quemarle los ojos. Pero desde ese día el pueblo quedaría maldito, pues estos monjes guerreros se valdrían de sus poderes sobrenaturales para volver de la muerte y acabar con todos los del pueblo y sus descendientes. La película tuvo una buena acogida entre el público, no solo aficionado al cine de terror, sino también en general, por mostrar escenas de desnudo y sexo en una época carente de todo rastro en cualquier medio de este tipo de contenido. Este éxito animó al director a continuar la saga con un remake, El ataque de los muertos sin ojos, que aunque mantenía la historia de los caballeros templarios, sí cambiaría tanto el nombre del pueblo como el de los personajes, e incluiría un plantel mayor de estos. Esta segunda entrega de la saga también tendría una buena acogida entre el público, sobre todo a nivel internacional, lo que llamaría la atención de unos distribuidores alemanes que le solicitarían rodar una tercera entrega a cambio de distribuirla por Europa. Así, asociándose con el productor J.L. Bermúdez de Castro, buscaron una muy escueta financiación con la que Osorio se pondría manos a la obra para rodar El buque maldito en 1974. Pero esta vez el director se propondría buscar otras vías para el guión y salirse de los pueblos y abadías de la campiña española, para mezclar por un lado la leyenda del holandés errante, este barco fantasma, el cual fue condenado a vagar eternamente tras hacer su capitán un pacto con el diablo para navegar los mares sin importar la fuerza de la naturaleza, así como también la leyenda de los templarios que partieron de puerto en Oriente
con las riquezas y las sabidurías místicas, perseguidos por las tropas del rey Felipe IV el Hermoso, tras el complot que el monarca galo firmó con el Papa Bonifacio VIII para deshacerse de ellos por el poder que habían acumulado y las altas sumas de dinero que les debía. También encontramos en la historia guiños al fenómeno del Triángulo de las Bermudas, donde embarcaciones y aviones son arrastradas a otra dimensión o tiempo. Si bien la premisa de la historia en la que un aspirante a gobernador para publicitar una lancha deja a dos modelos a la deriva en una ruta de cargueros con la esperanza de que uno de estos la encuentre y así demostrar lo resistente que ha sido la lancha. Todo esto, si es verdad, está muy cogido con alfileres, pero al incluir estos elementos sobrenaturales y hasta de ciencia ficción, y sumado a la ambientación que consigue Raúl Artigot, director de fotografía, con esta neblina iluminada por luz azul, hace que el film gane interés y que la experiencia sea más inmersiva. En cuanto al reparto, tenemos una cara conocida como es Jack Taylor, actor que también tuve el gran privilegio de conocer aquí en el Festival de Cine Fantástico, y al cual le he preparado un vídeo musical, pero que lo dejaré para el final. También tenemos a mi paisana, la actriz Bárbara Rey, unos 3 años antes de liarse con el ex emérito. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. También tenemos a las bellas María Percy y Blanca Estrada. Por otro lado tenemos a Manuel de Blas y Carlos Lemos, que interpreta al profesor Gruber, este meteorólogo que sabe un poco de todo y es el típico que te va contando la historia para que no te pierdas. En cuanto a los efectos especiales, el presupuesto solo le dio para construir la mitad del barco y tuvieron que ingeniárselas para filmar desde distintos puntos para dar una sensación de ser más grande. Aún así está bien diseñado y sin querer el diseñador Torre de la Fuente logró darle al escenario una sensación de claustrofobia al ser tan pequeño el set. Pero lo que más chirría sin duda es la pequeña maqueta que construyeron para utilizarla cuando se ve el buque en plano general. De hecho, al final cuando arde, las llamas son más grandes que las propias velas. En cuanto al diseño de los templarios, se seguirá utilizando la técnica de colocar los mismos trajes de las anteriores pelis a un puñado de extras, los cuales pasaban bastante calor en el rodaje. Pero la verdad que dentro de lo que cabe están bien conseguidos y recuerdan un poco a las portadas de los bolsilibros de la selección terror de Bruguera, que tanto he leído en verano. Entre las pocas muertes que tiene la peli hay una bastante explícita, con cabeza prostética decapitada incluida, y también un brazo que los zombies degustarán en una escena. En cuanto a la música y los efectos de sonido, tenemos a Antón García Abril de nuevo, que logra sumergirte en esta atmósfera de pesadilla y recrea muy bien el ambiente sonoro de este galeón flotando a la deriva. Pero en definitiva, no dejamos de estar ante un largometraje de muy bajo presupuesto, que aunque tiene una temática atrevida para la época, al igual que el sexo, las muertes que contiene no son muy explícitas, excepto la de la decapitación. Además, son muy pocas, y 2 de ellas ni siquiera son cometidas por los templarios. Además, el guión no tiene mucho sentido, y las actuaciones por lo general no son muy destacables, aunque yo la recomiendo siempre y cuando te dejes llevar por su inquietante atmósfera y le perdones estos defectos característicos del cine de terror de mediados de los 70, con muy bajo presupuesto, pero con un trabajo y una imaginación detrás que creo que merece reivindicarse. Y si os interesa, tenéis la oportunidad de comprarla en Blu-ray en edición española, editada por Gavita Barbieri. Y si os gusta la saga, también tenéis las 2 anteriores, que yo, la primera, tengo la suerte de tenerla firmada por Lon Fleming. Y sin más huerdos y huerdas, me despido, no sin antes dar paso al vídeo musical homenajeando a Jack Taylor. Así que nada, huerdos y huerdas, que paséis buen verano y nos vemos la próxima. ¡Chao! Jack Taylor.
Taylor. Jack Taylor. Jack Taylor. Jack Taylor monstruos combatió. Jack Taylor la huella dejó. Jack Taylor en el cine espanta terror. Jack Taylor el se lo fundió. Jack Taylor Johnny Depp le consultó. Jack Taylor al centro de la tierra viajó. Veranito. Dame calentón, dame corazones, dame colocón, dame tiburones, dame ritmo bueno de eso que te pone, dame miedo en la playa con esos melones. Tenemos monstruos de todos los colores, pirañas, amebas y hasta caracoles, el que te vende birras y también condones y este zurullo que te sigue a flote. Playa, el mejor de los rincones, en el mar hay cosas que te odian, brother. Quieren matarte, miedo te imponen, así que sigue nadando, no te ahogues. Segunda estrofa, brother. Vamos, doctor Pene. En verano el mar te corrompe, quiere comerte, te tiene pendiente, como las cuarentonas en la disco, pero con aletas y con dientes. Animales depredadores no quieren regalarte flores. Cuando vas y te despistas te comen, te mastican y te tiran. Deep Blue Sea, hasta tiburón, piraña o el devorador. Todos son animales que quieren tu carne y este vídeo es para avisarte. Dame calentón, dame corazones, dame colocón, dame tiburones, dame ritmo bueno de eso que te pone, dame miedo en la playa con esos melones.